realización de un inventario de caminos rurales durante los ejercicios 2012-2013. Este tema se trató en la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Personal, celebrada el día 21 de mayo con la asistencia de Xavier Díaz, Javier Portillo, Joseba Leicegui, Manuel María Maestre, Iñaki Lazcano y Alex Villanueva. Voy a dar lectura al informe de intervención relativo a la aprobación de un crédito de compromiso para la adquisición de una lonja para la agroescola y para la realización de los trabajos topográficos y realización de un inventario de caminos rurales durante los ejercicios del 2012 y 2013. Son gastos de carácter plurianual aquellos que extienden sus efectos económicos a ejercicios posteriores a aquel en que se autorizan y comprometen. Su autorización y compromiso se subordinará al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos y su ejecución deberá iniciarse en el propio ejercicio en el siguiente, según establece el artículo 22.3 de la norma foral 10/2003 de 2 de diciembre, presupuestaria de las entidades locales del territorio histórico de Vizcaya. Desde el punto de vista presupuestario pueden adquirirse compromisos de gastos por contratos de suministro que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio o en el siguiente. Su regulación viene establecida tanto en la norma foral aludida con el artículo 174 del texto referido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y los artículos 79 a 88 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril. El artículo 22 de la norma foral 10/2003 regula, como hemos dicho, esta clase de gastos de carácter plurianual, estableciendo el límite del 25% de los recursos por operaciones corrientes del último presupuesto liquidado, 6.938.776,18 euros en el ejercicio del 2010, la cuantía del importe acumulado de los créditos de compromiso vigentes para cada ejercicio futuro. Los créditos de compromiso que se pretenden aprobar afectan los presupuestos correspondientes al ejercicio corriente del 2012 y al 2013 y tendrían por destino las actuaciones siguientes: adquisición de una lonja para el establecimiento de una agroescola. El importe máximo de la operación se fija en la cantidad máxima de 250.000 euros. El 50% sería con cargo a la partida 420062.202 del presupuesto corriente y que se financia mediante disposición de 125.000 euros transferidos de la partida 1900226999 del crédito global. Y es con respecto al otro 50% que la corporación deberá asumir el compromiso de incluirlo en el próximo presupuesto general para el 2013 con cargo a los recursos propios del Ayuntamiento. También está la contratación de los trabajos topográficos y realización del inventario de caminos rurales. El coste máximo cifrado para estos trabajos asciende a la cantidad de 53.100 euros. Dicho importe se repartiría, como en el caso anterior, entre los ejercicios 2012 y 2013. En el presente ejercicio, la cantidad consignada, una vez aprobado por la Alcaldía el expediente de modificación de créditos mediante el régimen de transferencias entre partidas de presupuestos de gastos número 2, es de 26.550 euros con cargo a la partida 444064401. El 50% restante iría con cargo a la misma partida del presupuesto de gastos para el 2013 con cargo a los recursos propios del Ayuntamiento. Corresponde al Pleno del Ayuntamiento la aprobación de los créditos de compromisos indicados. Para el próximo ejercicio, tal y como se ha indicado, la Corporación deberá asumir el compromiso de incluir en los próximos presupuestos los importes correspondientes a la anualidad prevista con cargo a los recursos propios del Ayuntamiento. Los créditos de compromiso que se someten a la consideración del Pleno de la Corporación cumplen con los requisitos y limitaciones establecidos por las disposiciones legales antes aludidas. Los créditos de compromiso serán objeto de adecuada e independiente contabilización. Igual, yo creo que sobre el tema de la agroescola cabe hacer una pequeña cronología de los hechos para explicar qué es lo que nos ha conducido a esta decisión de adquirir una lonja para ubicar la agroescola. Básicamente la situación con la que nos encontramos en las antiguas escuelas de Ibeguren es que hay un edificio que está compartido entre la agroescola y la Escuela Oficial de Idiomas. Hay un edificio en el cual en la planta baja se ubica la sede de la mancomunidad y se venían utilizando dos aulas de este edificio de la mancomunidad para alojar alumnos de la Escuela Oficial de Idiomas. Entonces, la situación que nos encontramos hace un año, cuando entró la nueva corporación, es que la dirección de la Escuela Oficial de Idiomas no estaba satisfecha con las instalaciones de que disponía, al estar distribuidas entre dos edificios. La dirección de la
escuela no estaba satisfecha con las instalaciones de que disponía, al tener que compartir la planta baja, el acceso a través de la planta baja de su edificio con la gente de la Escuela Oficial de Idiomas, y al no cumplir con todos los requisitos que impone el consorcio de Haurreskolak, con lo cual el ayuntamiento se veía obligado a hacer unas reformas en la Haurreskolak para cumplir con esos requisitos que impone el consorcio, y además nos encontramos con una situación no satisfactoria para ninguna de las partes. Tanto la dirección de la Escuela Oficial de Idiomas como esta propia corporación entendía que la solución idónea era tener en un solo edificio todas las aulas de la Escuela Oficial de Idiomas. Por eso apostamos en un principio por ubicar toda la Escuela Oficial de Idiomas en un único edificio, y para ello era necesario trasladar la Haurreskolak a otro lugar. Estas gestiones empezaron, estas entrevistas de las que os estoy hablando, tuvieron lugar en septiembre del 2011. Entre octubre y noviembre del 2011 tuvimos contacto con el consorcio de Haurreskolak, con su arquitecto, y le presentamos 6 alternativas de diferentes lugares municipales en Aranguren para ubicar la Haurreskolak. De esas alternativas, el arquitecto del consorcio de Haurreskolak solo vio factible la planta baja del edificio ocupado por la mancomunidad. Era el único que cumplía con todos los requisitos. A partir de ese momento nos pusimos a trabajar en el expediente de la mancomunidad. Nos dimos cuenta de que la planta baja del edificio de la mancomunidad estaba cedida durante 30 años por el Ayuntamiento de Zalla, por una decisión plenaria, sin ningún coste para la mancomunidad. Nos dimos cuenta de que no había ningún contrato que estipulara cuáles eran los deberes de cada una de las partes, y también nos dimos cuenta de que había algunos gastos que estaban corriendo a cuenta del Ayuntamiento de Zalla y que creíamos que no eran pertinentes, gastos de mantenimiento de ese mismo edificio y gastos de algunos servicios que estaba pagando el Ayuntamiento de Zalla, y entendíamos que lo correspondía a la mancomunidad. Nos pusimos en contacto con la presidencia de la mancomunidad para regular esta situación, y le hemos realizado hasta 2 propuestas. En esas propuestas lo que le proponíamos a la mancomunidad era ampliar sus instalaciones para que pudieran hacer uso tanto de la planta baja como de la primera planta, para que pudieran hacer uso tanto de la primera planta como de la segunda planta de ese ejercicio, es decir, ampliar la superficie, actualizar esas instalaciones y firmar un contrato que regulara en condiciones la manera en la que se realizaba esa cesión y qué obligaciones tenía cada una de las partes. En esas 2 propuestas, como se trataba también de responder a una necesidad del municipio en cuanto a la ubicación de la Haurreskolak, se ofrecía al Ayuntamiento de Zalla para utilizar esa planta baja para la Haurreskolak, se ofrecía al Ayuntamiento de Zalla para hacer el proyecto y la dirección de obra, y para instalar un ascensor que permitiera acceder a primera y segunda planta del edificio. Y se pedía que la mancomunidad sufragara los gastos de trasladarse de la planta baja a la primera planta, pidiendo las subvenciones que fueran pertinentes para ello. Y recordando también que, al fin y al cabo, aquellos gastos en los que incurriera la mancomunidad nos competen también al Ayuntamiento de Zalla. Al fin y al cabo, 1/3 del dinero gastado por la mancomunidad lo pone el Ayuntamiento de Zalla por su volumen de población. Entendíamos que era una propuesta razonable que permitía solucionar varios problemas: la ubicación de la Haurreskolak y, por lo tanto, la ubicación de la Escuela Oficial de Idiomas y el poder tener todo el edificio, la regulación de la situación contractual de cesión de local desde el Ayuntamiento de Zalla hacia la mancomunidad, y también permitía ampliar y actualizar las instalaciones de la mancomunidad. Después de todas estas gestiones y varias reuniones con la presidencia de la mancomunidad, pues les surgimos desde el principio a que se tomara una decisión, porque de alguna forma tenemos que resolver la ubicación de la escuela para poder iniciar las obras de la Escuela Oficial de Idiomas, y esto no se puede demorar más en el tiempo. Esto terminó en una junta de la mancomunidad en donde tuvimos que presentar una moción con carácter de urgencia para que en la junta de la mancomunidad se votara la propuesta concreta que hacía el Ayuntamiento de Zalla. No se votó el carácter de urgencia, no se aprobó, es decir, no se permitió que esa moción, por lo tanto, se discutiera y se votara en la junta de la mancomunidad, y ante lo cual, unas gestiones que empezaron en septiembre de 2011, estamos en
mayo de 2012. No podemos esperar más para solucionar estos dos problemas encadenados y entendemos que la Mancomunidad tiene todo el derecho a hacer valer el convenio al que llegó y tiene todo el derecho a mantenerse en las instalaciones actuales sin pagar un duro al Ayuntamiento de Zalla. Ese es el acuerdo al que se llegó. Es legítimo que de alguna forma no les parezca razonable nuestra propuesta y tenemos que buscar, por lo tanto, otro plan y entendemos que este Ayuntamiento le merece la pena, por tanto, invertir en una nueva lonja, invertir en una nueva infraestructura, habilitar unas instalaciones adecuadas para la obra escolar y bueno, por otra parte, pues intentaremos hacer uso de aquella superficie no cedida a la Mancomunidad de ese edificio, haremos uso de ello pues, para otros locales y otras necesidades que haya en el mundo. Bueno, un poco esta cronología de los hechos justifica por qué a día de hoy tenemos que hacer una habilitación de crédito y tenemos que adquirir una lonja para ubicar este servicio. Lo empezamos a día de hoy, la compra de esta lonja, porque en los plazos que manejamos esto nos permitirá terminar la nueva obra escolar, cuyas obras habrá que licitar posteriormente, para Navidades del 2012, por hacer el traslado de Navidades del 2012 y poder empezar en enero del 2013 las obras de la planta baja de la Escuela Oficial de Idiomas, para que en el curso 2013-2014 la Escuela Oficial de Idiomas cuente con nuevas instalaciones y puedan alojarse todas las aulas necesarias ahí. Un último comentario. No ha habido ninguna persona matriculada en la Escuela Oficial de Idiomas que no haya podido cursar sus estudios por falta de espacio. Ese no es el problema, por mucho que algún medio de comunicación o alguna periodista en concreto se haya empeñado en decir lo contrario. Los grupos que aprueba el Gobierno vasco son los que se dan. El Gobierno vasco pone el profesorado para esos grupos y nunca ha faltado aulas para la Escuela Oficial de Idiomas. Otra cosa es que el servicio tiene cada vez más demanda, que puede ser que cada vez haya más matrícula y queremos que las instalaciones sean dignas y que estén en un único edificio. Pero hasta ahora no ha habido ningún alumno que no haya podido estudiar en la Escuela Oficial de Idiomas por falta de espacio y por culpa de esta corporación. Todos los grupos que se han ido aprobando por el Gobierno vasco han tenido sitio para lo mismo va a ocurrir en el curso 2012-2013 para que ya haya una previsión y tenemos aulas para atender todos los alumnos. Nada más. Sabemos qué lonja es la que... sabemos qué lonja es la que se va a comprar, ¿o sí? Esta corporación ha hecho un estudio de todas las lonjas que cumplen. Una cosa que tenemos que aclarar es que los requisitos que debe cumplir la lonja los impone el consorcio de las escuelas, evidentemente, y impone unos requisitos para el número de aulas que se van a tener. Luego, estamos pensando en el mismo número de aulas que tiene la actual escuela. La compra de una lonja por parte del Ayuntamiento no puede ser arbitraria, no puede ser a dedo. Es decir, estamos hablando de dinero público y lo que hay que hacer es sacar un pliego técnico y un pliego administrativo con las condiciones que tienen que cumplir esa lonja que necesitamos y en principio permitir que se presente pues, cualquier propietario de una lonja que cumpla esos requisitos. Y de alguna forma, pues en ese pliego establecemos un máximo atendiendo a los precios de mercado. Hay un precio máximo que ha mencionado Natalia de 250.000 euros, aunque luego leyendo el pliego técnico pues podéis ver que hay un precio establecido también por metros cuadrados, etc. Es decir, que no quiere decir que vayamos a gastar 250.000 euros, quiere decir que ese sería el máximo posible. Y de las lonjas del municipio que cumplan esas condiciones, pues se comprará la mejor. ¿Del municipio o de Angüele? No es legalmente posible limitar la compra de una lonja para un servicio municipal a un barrio concreto del municipio. Lo que yo sí que entiendo es que, no solo lo entiendo, sino sé que los precios de mercado no son los mismos en Aranguren que en Mimeti. Entonces, yo puedo llegar a suponer que sea más económica una lonja en Aranguren que en Mimeti, puedo llegar a
que es posible que la mejor de las lonjas en cuanto a precio y que entren las perspectivas en las especificaciones del consorcio pueda llegar a estar en Aranguren. Pero eso es algo que no se puede hacer de forma legal. Es decir, no podemos limitar a Aranguren la compra de la lonja porque se trata de un servicio municipal para todo el municipio de Zalla. Se puede establecer en las puntuaciones que se apliquen, se puede establecer la ubicación, se puede establecer una preferencia por la ubicación. No es eso lo que nos dicen nuestros servicios jurídicos. Se puede. Poderse se puede. Y nosotros pensamos que, lógicamente, si la autoescuela está en estos momentos allí y pensamos que no tiene por qué salir de allí bajo ningún concepto, ¿no? En todo caso, si se puede resolver dejándolo en el mismo sitio, más o menos, en la misma ubicación, pues estaríamos dispuestos a aceptar estas modificaciones de créditos. En todo caso, aquí se presentan dos situaciones. Una situación es esta, la que plantea el punto, pero ya que se ha explicado todo un proceso de negociación que por la cerrazón de algunos ha quedado en nada, yo creo que desde luego tendrá que haber un convenio de cesión a la mancomunidad del edificio de Aranguren, ¿no? Y creo que ese convenio de cesión, algún documento, probablemente tiene la posibilidad de ser denunciado antes de los 30 años. Y desde luego lo que no se puede aceptar, por muy importante que sea la mancomunidad, es que el Ayuntamiento de Zalla haya hecho esa cesión y que en estos momentos la mancomunidad pues, se haya empecinado en no permitir al Ayuntamiento de Zalla pues, ningún tipo de acuerdo para que pueda solucionar un conflicto, un problema que en estos momentos tiene. Por lo tanto, a mí me parece que se debe hacer un estudio rápido y lo más minucioso posible sobre ese convenio, sobre el convenio que tiene el Ayuntamiento de Zalla con la mancomunidad, ver las posibilidades de denuncia de ese convenio, hacer un convenio más razonable, un convenio con unas condiciones que sean mucho más razonables y a partir de ese momento quizás hubiera que pensar incluso en la denuncia formal del convenio con la mancomunidad. Lo que no puede ser es que el Ayuntamiento de Zalla haya cedido por 30 años, por lo que sea, ese edificio y en estos momentos se encuentre con que no tiene la más mínima posibilidad de uso de ninguna parte de ese edificio en los 30 años o en el tiempo que a partir de este momento quede de esos 30 años. Y por otra parte, pues teniendo una necesidad, como tiene en estos momentos, de ubicar una agroescola y teniendo además la posibilidad y el proyecto, la posibilidad de hacer un proyecto que compagine los dos servicios, pues que nos encontremos con que la mancomunidad nos impide seguir manteniendo un servicio municipal y nos cueste tanto dinero como puede costar, que son 250.000 euros al final. Entonces, yo creo que hay que estudiar esto muy bien, tanto en cuanto a las condiciones de compra de la lonja, que tienen que ser, desde nuestro punto de vista, en el mismo sitio o alrededores de donde está ubicada en estos momentos, y además de eso, pues sobre la relación que tenemos con la mancomunidad, que desde luego me parece impresentable por parte de la mancomunidad. Bueno, sobre la ubicación de la agroescola, esta corporación ha estado peleando para que la agroescola se ubique 20 metros, a 20 metros de distancia donde está ahora mismo. Esas han sido todas las gestiones. Sobre el pliego de condiciones para comprar una lonja para un servicio municipal, no se puede limitar al barrio de Aranguren. Y así, si eres categórico, yo también lo tengo que ser. No se puede, y tampoco se puede dar más puntos porque esté en una ubicación diferente. Otra cosa es que
Estoy seguro, y lo estamos haciendo tal y como marca la ley. Entonces, si eres categórico en decir que se puede, tengo que ser categórico en decir que no se puede. Sobre la cesión de 30 años, sabemos, o nos dicen nuestros servicios jurídicos, que esa cesión a 30 años es una cesión en precario, es decir, entendemos que el periodo máximo legal de esa cesión sin contrato serían 20 años. En cualquier caso, quedan unos cuantos años que se disfrute, y lo que sí que va a hacer esta corporación es, bueno, respetar, si es que así tiene que ser, las condiciones de la cesión en cuanto a que lo que se cedió fue la planta baja, y sacar el máximo partido a todas las instalaciones municipales. Y todo aquello que no se cedió de forma explícita, pues darle un uso para necesidades que tenga este municipio. En eso vamos a trabajar. Pero es que hay una cosa que yo no digo que no se pueda poner como condición imprescindible que esté en Aranguren, que creo que se podría poner. De alguna forma. Tú dices limitar a Aranguren, eso no podemos. No, yo creo que se podría poner. Se podría poner en las condiciones de valoración. ¿Y cómo lo justificas? Pues exclusivamente, si lo que se pretende sustituir es la autoescuela ubicada en tal sitio, que es aquel sitio, dando preferencias de la forma que sea posible, a que no esté, a que tenga preferencia. Perdona, eso, tampoco nos vamos a alargar en este tema. A mí yo cuando tú me dices categóricamente se puede, yo te tengo que decir... No, es que yo no he dicho, yo he dicho antes que se pueden poner condiciones en los criterios de valoración. He dicho que se pueden poner criterios favorables a esa ubicación. Y eso, desde luego, que se puede poner. Hay formas de ponerlo. Y eso se puede hacer. Lo que no podemos hacer, lo que yo creo que no podemos hacer es, además que hay un acuerdo en esta corporación, lo que no se puede hacer es que una agroescola que está ubicada y funcionando en un sitio, de repente cojamos y por esta vía se quite de allí. Eso es lo que yo no estoy para nada de acuerdo, que se quite de allí en estos momentos, por esta vía. Porque igual resulta que lo que hay que hacer es comprar las lonjas para el tema de la escuela de idiomas, porque me parece muy bien que la escuela de idiomas sea muy importante, pero la escuela de idiomas también puede estar dividida en dos partes. Si la sugerencia y legalmente es posible, pues lo estudiaremos. No, pero es que yo estoy proponiendo ahora mismo incluso otra cosa, es la agroescola que se quede, y para las dos aulas que salen Bueno, del edificio de la Mancomunidad, las dos aulas que salen, que sean las que vayan a esas lonjas. Lo que nosotros no estamos de acuerdo bajo ningún concepto es que la agroescola salga del núcleo en el que está ubicada en estos momentos. No queremos desproveer a Aranguren de algo tan básico y tan sencillito, porque son dos aulas nada más, de una agroescola infantil. Por lo tanto, como no lo queremos hacer, yo no voy a ponerle pegas a la corporación para que resuelva esa situación, ese conflicto que por esto ha surgido con la Mancomunidad. Pero desde luego, no puede ser que los paganos de esta situación sean precisamente los niños de la agroescola ni quienes tienen el servicio en estos momentos ahí. Son dos aulas y yo creo que eso es inevitable, que por el sistema que sea tengan que quedarse en Aranguren. Por el sistema que sea. Como si hay que abrirle una denuncia a ese convenio y ir a donde haya que ir. El convenio con la Mancomunidad. Pero, desde luego, nosotros, yo ya digo, no voy a poner ninguna pega a que se apruebe un crédito de compromiso de lo que sea, pero como esto puede traer consigo, y además creo que traerá consigo eso inevitablemente, pues lógicamente no estamos de acuerdo con toda esta movida. De todas formas, vamos a intentar centrar un poco el tema. Yo he dado toda una explicación para explicar por qué estamos haciendo este crédito de compromiso y por qué esta corporación se lanza en la compra de una lonja. Lo que estamos aprobando ahora es simplemente el crédito de compromiso. El pliego de condiciones técnicas para comprar esta lonja es otro tema. Y después del pleno podemos hablar y podemos enseñarte en qué condiciones tenemos ese pliego. Pero vamos a intentar centrar el tema
desconocemos dónde se va a ubicar. Se desconoce el coste total de la obra. El coste de adquisición, en principio son 250.000 euros como mucho, adecuación y acondicionamiento de la antigua aula-escuela a las nuevas aulas de la Escuela Oficial de Idiomas. Existe un proyecto anterior que aseguraba la permanencia de la aula-escuela, la ampliación de la Escuela Oficial de Idiomas y la mancomunidad, con un coste total de 400.000 euros. Además, no habría que incluir la subvención, sería inferior a 400.000 euros. Incluyendo que el coste del proyecto alternativo va a ser más caro y va a ofrecer el mismo servicio. Entonces no estás de acuerdo. Bueno, ¿Habría la posibilidad de saber cuál es el proyecto anterior? Sí, sale el ayuntamiento, ¿no? sí, a ver, sobre el proyecto anterior. El proyecto anterior proponía construir una pasarela que uniera la segunda planta del edificio de la Escuela de Idiomas y del edificio de la Mancomunidad. Decir que ese proyecto solucionaba el problema es faltar a la verdad, porque ni la dirección de la escuela ni la dirección de la Escuela Oficial de Idiomas están de acuerdo en que ese proyecto solucione sus problemas. A mí me gusta asesorarme, me gusta preguntar y hablar con la gente que dirige esos servicios, y es lo primero que hice. El decir que las instalaciones de la Escuela Oficial de Idiomas estarían mejor entre dos edificios que en un edificio solo es absurdo. El decir y comparar que es lo mismo un proyecto de unir con una pasarela dos edificios a otro en el que se va a adquirir un nuevo inmueble para el ayuntamiento, para el municipio, es absurdo, no es lo mismo. No puedes comparar hacer una plataforma y tener las mismas infraestructuras a tener una infraestructura totalmente nueva. Es decir, no es comparable. El precio total de la operación que ahora vamos a iniciar se verá al final, y luego sacaremos las cuentas de lo que costaba poner una pasarela y lo que vaya a costar hacer una obra escolar nueva, pero no son comparables. Una cosa supone solucionar dos problemas y la otra supone poner un parche. Y esa es mi opinión, pero no solo la mía, también la de la dirección de los dos servicios que están implicados. Es intención de esta corporación, y lo estamos demostrando, que la escuela siga en su ubicación. Y estoy seguro de que lo vamos a conseguir. No en su ubicación, en el ángulo. Y estoy seguro de que lo vamos a conseguir. Que quede claro que yo no quiero entorpecer la labor de la corporación en el mantenimiento, pero que desde luego solamente estamos de acuerdo nosotros siempre y cuando la obra-escola no salga del espacio de la. Eso es evidente. Y como mal menor, porque pensamos que debe seguir estando en el mismo complejo educativo en el que está en estos momentos ubicada. O sea que, desde luego estoy convencidísimo que a través de este proceso la escuela sale de la nube con toda seguridad, pero luego nosotros no estamos de acuerdo con eso. Y por lo tanto vamos a dejar bien claro ya en estos momentos que una cosa es colaborar en que se mantenga el servicio y otra cosa es las condiciones del servicio. Nosotros solamente apoyamos esta propuesta con la condición de que la escuela no salga a poder ser del espacio educativo, pero en todo caso del núcleo Por centrar urbano de la. un poco la votación, ahora estamos votando la aprobación de un crédito de compromiso. Sí, pero con condiciones. Y las condiciones quiero que parezcan constarán en acta y en vídeo. Iñaki.